Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos. Pues es un gusto grande ya poder estar con todos ustedes en esta nuestra tercera edición del programa Cuidando tu Salud, gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Un gusto grande para mí poder compartir esta tarde de muchos conocimientos y poder transmitir sobre todo a todos ustedes los conocimientos que tenemos acá y que estamos listos para poder impartirlos. Tengo el gusto de compartir en esta tarde junto al doctor Diego León. Es médico especialista en traumatología y ortopedia, con un tema muy interesante, doctor. Docente también de este instituto prestigioso. Súper interesante el tema que es primeros auxilios, la movilización pues del paciente lesionado, el transporte que se llama del paciente lesionado. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo pues por darnos este tiempito. Sabemos su agenda está muy a full acá con los estudiantes del instituto, regalarnos un tiempito para despejar muchas inquietudes relacionadas con el tema. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Dieguito, bueno, sabemos que todas las personas podemos atravesar realmente esta situación de vernos dentro de un accidente, podemos vivirlo, ¿no? O también podemos ser testigos cercanos de un accidente. Qué importante que es tener los conocimientos más allá de la preparación que debemos tener sobre esto cuando hablamos de una profesión. También las personas que nos están viendo, es muy importante que conozcan qué hacer frente a esto, ¿no? ¿Cuál es la forma adecuada de transportar, de movilizar o de manipular a los pacientes si es que fuese el caso que lo estamos viviendo o si fuese el caso que también lo estamos viendo, nos acercamos a un accidente? ¿Usted qué nos recomienda? ¿Cómo cree que tiene que ser la forma adecuada de movilizar? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer ante esto? Bueno, muchas gracias. Lo primero que tenemos que hacer para movilizar a un paciente es estar conscientes del medio donde nos encontramos. Es totalmente diferente un accidente donde se ha regado combustible, un accidente donde el carro está ardiendo en llamas, un accidente o puede ser un incendio. Son situaciones totalmente distintas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿podemos ayudar? ¿Nuestra ayuda va a ser útil? ¿Vamos a servir verdaderamente o a lo mejor vamos a causar alguna lesión? Eso es algo muy importante. Tenemos que evaluar primeramente ese perímetro. A veces se ha dado casos que personas por tratar de ayudar, por ejemplo, un vehículo, una persona que está encerrada, tratan de romper las ventanas, un vidrio puede caerle en el ojo al accidentado, o lo tratan de sacar inmediatamente al accidentado, o el accidentado es una persona demasiado gorda, demasiado obesa, tiene un problema de obesidad, y por tratar de sacarlo tenía un problema de la columna por el mismo accidente y se lesionó más. Entonces, lo que tratamos primeramente es observar. ¿Podemos ayudar o no podemos ayudar? O tal vez necesitamos más personas que nos ayuden. Porque es el caso que podemos empeorar la situación, podemos Exactamente. complicarla más. Al hablar del transporte de un paciente, no quiere decir que solo lo subo a un carro y me lo llevo a un lugar, no. Este es muy complejo, tiene muchas cosas a su alrededor. El transportar o poder transportar adecuadamente a un paciente, a una persona accidentada, todavía no podemos considerar al paciente, sino que un ciudadano accidentado, pues tiene muchas cosas a su alrededor. Yo quisiera saber, me gustaría que usted nos diga qué es el transporte realmente de un paciente. Ya, el transporte es llevarlo al paciente desde el lugar donde está accidentado este paciente, donde lo encontramos, que estaba en malas situaciones, estaba en estado de conciencia o de inconsciencia, o tenía una fractura o alguna herida. Hacemos la primera parte, que es darle los primeros auxilios. Luego lo inmovilizamos, ese paciente es muy importante que esté inmovilizado. A veces el paciente por la misma adrenalina puede reaccionar mal, puede tratar de levantarse, de pararse, si estuvo con otros familiares, qué sé yo, estaba en un vehículo y habían los hermanos, algún tío, algún hijo, y estaban en peores condiciones, ese paciente puede tratar de levantarse y se lesiona más. Entonces nosotros tenemos que hacer es inmovilizarlo al paciente y transportarlo hacia un lugar seguro. Un lugar seguro puede ser incluso lejos del vehículo que está ardiendo en llamas. Un lugar seguro puede ser alejado de la carretera donde se regaron vidrios. Un lugar seguro puede ser un lugar donde no, por ejemplo, esté lejos del incendio. ¿Ya? Posteriormente,
llegará el personal de enfermería o el personal de paramédicos para transportarlo ya hacia el lugar donde va a estar definitivamente. Ese lugar definitivo puede ser un hospital, una clínica, un centro de salud. O sea, el primer paso que tenemos que hacer para decidir o tomar la decisión de transportar a un paciente, a una persona, es analizar, como usted nos dice, analizar si las condiciones son óptimas para hacerlo. Sin duda, todas las personas tenemos esa fuerza, voluntad y ese instinto de querer ayudar y de volcarnos rápido a la ayuda y sáquenlo y se escucha mucho, eso pasa en los accidentes, muévanlo, den la vuelta, sáquenlo. Realmente es contraproducente en algunos casos porque vamos a afectar. Entonces usted nos dice que primero tenemos que analizar el entorno, si es conveniente realizarlo. Y una vez que podamos analizar y vemos que las condiciones son relativamente óptimas, tenemos que tomar la decisión de la forma en cómo movilizarlo, ¿no es cierto? Utilizar herramientas que tengo a mi alrededor hasta que lleguen los especialistas en esto. ¿Cómo yo tomaría una decisión? ¿En qué me basaría más para tomar la decisión de qué técnica utilizar para hacerlo? Bueno, primeramente, signos vitales. Necesito saber que el paciente, si está inconsciente, está con los signos vitales estables. Si está respirando adecuadamente, si no está respirando adecuadamente, si está con el pulso demasiado agitado, si de repente las pupilas están demasiado dilatadas. Esto puede ser algo contraproducente para el paciente y a lo mejor yo necesito que transportarlo lo más rápidamente de tal manera que llegue la ambulancia y con la ambulancia ya inmediatamente se lo llevan al paciente, lo transportan y llega al hospital mucho más rápidamente. Podemos utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance, incluso hasta una misma rama. Si el paciente tiene una fractura, nos puede servir para inmovilizar a ese paciente, primeramente, como primera instancia. Esa rama nos sirve para inmovilizar al paciente, si tiene una fractura. Posteriormente, ya llegará la ambulancia, ya se encargarán de limpiar, esterilizar esa herida, pero por lo menos esa mínima acción, que es inmovilizar esa fractura, ya significó menos dolor para ese paciente. Y también, mucho cuidado con esto, la columna vertebral es algo clave, inmovilizar esa columna vertebral. A veces ha habido fracturas, sobre todo fracturas torácicas a nivel de la columna torácica, que pueden ser totalmente fatales para la persona. Entonces, hablar, si el paciente está consciente, hablar con el paciente dónde le duele, dónde le molesta, no me toquen aquí. A veces el mismo paciente dice, no me hagan más esto, no me hagan más daño. Tratar de evitar hacer el menos daño. Y no ir con mucha agresividad, ¿no? Un poco más despacio, porque yo entiendo o la desesperación de familiares también que quieren ayudarlo, que quieren auxiliarlo, pero esto puede generar mucha adrenalina alrededor y más angustia para el paciente. Entonces, tratar de manipularlo de forma serena para tomar una buena decisión. Algo que siempre estamos viendo en los accidentes o el rato de movilizar es el cuidado que se le tiene al cuello. Siempre decimos cuidado con el cuello. Entonces, yo quisiera que usted nos cuente, profesional en el tema, cuál es la forma adecuada de manipularlo o manejarlo. ¿Cuándo no podemos hacerlo? Deben haber signos que nos indican no lo topen también, ¿verdad? Cuéntenos un poco más acerca del manejo, cómo manipularíamos el cuello. Bueno, siempre en todo paciente vamos a pensar que está fracturado el cuello. Así no esté fracturado el cuello. Siempre vamos a pensar que este paciente está fracturado o está quebrado el cuello, una terminología común. Entonces, siempre para manejar el cuello hay que traccionarlo el cuello en la misma dirección o en el mismo eje de la columna. En este caso, si el paciente está sentado, por ejemplo, en un automóvil sería traccionarla hacia arriba. Si el paciente está acostado, se tracciona en la misma dirección, como vamos a ver en la práctica. Y una vez que hemos traccionado, la otra persona se encargará de inmovilizar ese cuello. Si no tenemos el collarín, aunque sea con una chompa de cuero, la envolvemos, ¿sí? Inmovilizamos ese cuello. ¿Por qué? Porque puede haber problemas de parálisis. Podemos seccionar la médula espinal. Y una vez seccionada una médula espinal, no hay reparación. No hay reparación. Entonces, en los primeros segundos es fundamental el cuidado que le tengamos a la columna y al cuello, porque de esto depende muchísimo el diagnóstico a futuro que puede darse. ¿Ha habido casos, usted ha conocido de casos que una mala manipulación, se me ocurre, en los primeros auxilios que se da, han dado lesiones o secuelas posteriores? Exactamente. Y esto se ha dado sobre todo en pacientes que son demasiado obesos o demasiado gorditos, digámoslo, utilizando ese término. A veces por querer ayudar, no sobreestimamos el peso del paciente y es demasiado pesado.
una sola persona lo carga y en el momento que lo cargó, se dobló más esa columna, justamente el paciente tenía una fractura a nivel torácica, hubo sección de las vértebras torácicas, sección de la médula espinal, el paciente quedó parapléjico. Entonces, solamente y tratando de hacer un bien, porque tratando de hacer la bien. idea es hacer el bien y siempre rescatar, salir del apuro y tratar de estabilizarlos. Pero qué importante es la valoración de lo que nos dice, muchos de los factores que nos dice que tomemos en cuenta: serenidad, tratar de ver que el ambiente sea óptimo, ver que no se está produciendo daños y ver que el paciente esté relativamente estable también, Exactamente, porque el que él nos pueda responder, yo pienso que ayuda muchísimo. exactamente. Las zonas donde más le duele, que nos puede ayudar un poco. Si el paciente nos responde, es un buen signo. Igual, pero igualmente no es que nos vamos a descuidar, porque puede tener un trauma en un órgano, como por ejemplo en un órgano abdominal, que no le hemos considerado, pero el hecho de que nos responda ya es un signo positivo para nosotros poder saber dónde le duele. Y con saber dónde le duele ya sabemos dónde tenemos que tener más cuidado para transportar a ese paciente. Esto más que nada en accidentes de tránsito, porque va a haber otro tipo de accidentes, qué sé yo, accidentes en el hogar, O una caída de o una altura, caída, exactamente, accidentes una de caída altura. de altura, donde nosotros ya sabemos cuáles son las características. En un accidente de tránsito no sabemos qué pasó, Ujú. simplemente el paciente está ahí y tenemos que examinarlo por completo, y está inconsciente, obviamente. Inconsciente tenemos que examinarlo por completo, ver su estado de conciencia, sus signos vitales, pero en cambio es muy diferente si ya los familiares ya me dicen, no sabe qué, se cayó de 2 metros de altura. Se cayó parado, se cayó sentado, acostado. Si ya hay testigos, te facilita mucho más el trabajo y te ayuda a saber qué tú haces. Y además, otra cosa muy importante, cuando ayudamos tenemos que evitar convertirnos en víctimas. A veces se ha dado el caso que por querer ayudar terminamos siendo las víctimas nosotros. Es decir, nos cortamos Ujú. y ahora el paramédico tiene que encima vendarnos también a nosotros. Bien O por comedimiento. exacto, a veces como saben decir todo comedido sale mal parado. O por tratar de levantarlo, por ahí ya nos lastimamos la columna. A veces por improvisarla salimos lesionados. Entonces hay que saber hacer bien las cosas, estar tranquilo, no entrar en la desesperación, porque a veces eso también hace que seamos también víctimas nosotros y no queremos entorpecer más el trabajo del personal que se encarga de primero. Claro, el personal que se encarga de primeros auxilios definitivamente tiene que estar pues totalmente tranquilo, sereno, y si tú vas a ser parte de este auxilio, de este primer auxilio, de este rescate, pues la serenidad es fundamental y la prudencia. No ser imprudentes, no tratar de hacer algo, no ser arriesgados, como nos dice, para evitar que nosotros terminemos lesionados y que haya más complicaciones. Esto de traslado de pacientes, además de ser dentro de un accidente, cómo trasladarlo. Em, ya tengo el paciente, está estabilizado, yo veo que las condiciones son óptimas y puedo de pronto ayudar, ¿no es cierto? Ponerlo boca arriba, ponerlo rectito. ¿Qué recomendaciones usted le puede dar, por ejemplo, a la ciudadanía que nos está escuchando, de cómo improvisar? Usted hace un momento dijo algo del cuello, de Ajá. cómo hacer con la chompa, y eso sirve muchísimo, muy útil. ¿Cómo podríamos hacer la forma de movilizarlo? ¿Con qué utilizaríamos para poder movilizarlo? ¿Improvisar con qué? Ya, improvisar, por ejemplo, si es cuestión de columna vertebral, si el paciente se queja de un trauma o de una dolencia en la columna vertebral, utilizar una tabla. Si estamos en un lugar, por ejemplo, en un medio rural, las tablas de las camas. Ujú. Puede ser un medio para movilizarlo, porque ustedes saben que estamos en un medio rural, un medio de tercer orden, donde que entre una ambulancia a lo mejor es medio complicado, sino que tiene que entrar una camioneta muchas veces para transportar al paciente. Entonces puede ser simplemente la tabla de la cama, la ponemos en la parte de atrás y eso ha inmovilizado una columna. Posteriormente podemos utilizar correas, podemos utilizar chompas para tener quieto al paciente. Para el mismo cuello podemos utilizar una chompa de cuero, como le decía, para inmovilizar el cuello del paciente y obviamente teniendo las debidas precauciones, porque a veces, como les digo, otra cosa a considerar es el terreno. Estamos en una camioneta y a veces por el apuro y el paciente va Brincando. brincando Ujú. prácticamente, exactamente. Entonces va brincando y hasta eso puede lesionar más al paciente. ¿Ya? Esa sería la parte básica, tener todo inmovilizado, tener al paciente quieto. El mismo paciente puede autolesionarse o autoinfligir
o autoinfligirse lesiones, entonces tranquilizarlo, la parte psicológica también es muy importante. Pueden haber familiares que hayan fallecido en ese accidente, el paciente mismo te pregunta, ¿qué es de mi ¿Qué papá? ¿Qué es de pasó? mis hijos? Eh, ¿Qué les pasó? Entonces tratan de liberarse con la finalidad de ir a verlos para ir a ayudarles a los familiares, inclusive los familiares ya han fallecido. Imagínense, Entonces es una no es situación crítica. prudente dar esas noticias en ese momento, No, más que mejor darle no. serenidad al paciente, tratar de movilizarlo lo más pronto y salvar la vida del paciente. El traslado se hace en accidentes, se iba a mencionar hace un momento, pero también hay que aprender a trasladar de camilla a camilla. Por ejemplo, el personal de salud, enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería, tienen que también conocer una forma adecuada de cómo trasladar los pacientes de una camilla a otra, porque se han dado casos en que también no es adecuada la forma de trasladar y se nos han movido sondas, se nos han movido vías y tantas cosas que pueden pasar el momento de traslado. Esto también es importante, doctor. Me gustaría conversar un poquito. Yo sé que unos amigos televidentes quieren pasar a la práctica, me comentan que les gusta mucho la parte de la práctica y muchas gracias a las personas que nos siguen en redes sociales y que nos escriben sobre qué interesante es ver la práctica una vez de este conversatorio, pero yo quiero despejar con el doctor un poquito sobre este tema, ¿sí? Eh, Tiene que ser adecuado el traslado, está bien que lo hacemos con las sábanas, a los tiempos que hay que hacer el movimiento de los pacientes, también el traslado es dentro hospitalario. Exactamente. Cuando estamos dentro del hospital, lo importante es tener coordinación y tiene que haber un líder. El líder es la cabeza. La cabeza siempre te va a decir qué tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si uno habla, el otro da su opinión también, eso es un relajo. ¿Sí? Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es un solo líder. El que está en la cabeza es el líder y la cabeza manda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya estamos con el paciente en la cama y tenemos que pasarle que ya de la tablilla a la cama. La cabeza es la que se encargará del conteo. Y por medio de numeración, pasaremos al paciente a la cama. Una vez en la cama, igualmente, ejecutamos técnicas de numeración para retirar la camilla. Luego, entregamos el paciente, el personal paramédico de enfermería se encarga de entregar al paciente con todas las características, cómo está el paciente, cómo están sus signos vitales, dónde fue el accidente, las heridas, cómo son, todo eso, etc. Todas las características del paciente, encargamos nosotros los médicos de emergencia de recibirlo, poner la anotación y todo referente al paciente. Mire, es súper importante el control todo el tiempo de los signos vitales. Bien, Pienso que el personal de enfermería aquí cumple un papel importantísimo y nosotros como médicos tenemos que siempre estar pendiente de la importancia del rol de ellos, porque fíjese que definitivamente si ellos no tienen un control, a veces uno está enfocado en el diagnóstico, en qué tratamiento, qué voy a aplicar, qué voy a hacer, y ellos tienen que ser como un mano derecha, estar control todo el tiempo de signos vitales, porque de esto depende el paso siguiente que vaya a dar el profesional. Si es un paciente que está estable totalmente dentro de las primeras horas, tengo un manejo, pero el rato que yo vea que el paciente se empezó a descompensar con sus signos vitales, indiscutiblemente el diagnóstico cambia. Entonces, la formación, por ejemplo, en este caso acá en los estudiantes de enfermería, se enfocan muchísimo en este seguimiento muy personal a los pacientes. O sea, no te puedes despegar del paciente hasta no ver que esté totalmente estable. exactamente. Siempre control del paciente, estar observando constantemente a este paciente, ¿sí? Signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, cómo están esas pupilas, está consciente el paciente. Venimos durante el traslado en la ambulancia conversando con el paciente, cómo se siente, cómo está, le sigue doliendo, tal vez a lo mejor una inyección, como ya estamos en la ambulancia, por ejemplo, en el traslado. Una inyección de un analgésico le puede ayudar, el suero, a lo mejor está cayendo la presión, entonces hacemos que gotee más el suero para aumentar esa presión que se nos está cayendo. Eso puede significar un sangrado oculto también, que debemos reportar en la hoja de 08, en la hoja de emergencia que entregamos a los médicos que se encuentran en el hospital para recibirnos al paciente. Antes de pasar a la parte del laboratorio, que es muy interesante, donde vamos a todo lo que hemos conversado, verlos a la práctica, verlo en la práctica junto con los estudiantes. A mí me gustaría saber, doctor, que tengo una curiosidad de la importancia de que tiene que ser de ley una camilla totalmente recta, sin ningún tipo de reclinación. Cuando yo llego con esta camilla,
el rato de moverlo al paciente, a la cama, al lugar. De igual forma tiene que estar en la misma posición y luego voy adaptando, cambiando la posición. Es indicativo que tiene que estar en la misma posición. Tiene que estar en la misma posición. Porque, por ejemplo, el paciente está recto, pensando yo en un trauma de columna vertebral, que es algo de lo más grave, y la camilla se encuentra un poco inclinada, o la cama está un poco inclinada. No me ha servido de nada todo el cuidado que yo tuve en la columna porque lo puse en una cama que estaba inclinada, ¿ya? Entonces, siempre la cama tiene que estar en la misma posición. Horizontal, igualmente para poder colocar ahí el paciente con la camilla. Y siempre la movilidad del paciente va a ser en bloque, es decir, todo el paciente se mueve para un lado, todo el paciente se mueve para el otro lado, ¿sí? Así evitamos giros bruscos de la columna vertebral que igualmente pueden lesionar la médula espinal. Comento esto porque a veces llegan ya al área hospitalaria y le ponen una almohada como para que esté más cómodo y yo entiendo que no sería adecuado esto. Hasta no tener un diagnóstico, mejor. En la misma posición. De igual forma movilizamos y trasladamos al paciente a rayos X, a tomografía, en exactamente la misma posición. En la misma posición. Mientras menos muevas, mientras menos desplaces, mucho mejor para el paciente. Puede haber incluso, no necesariamente tiene que estar desplazada la columna, pero puede haber pequeñas lesiones o pequeños desplazamientos o fisuras en lugar de fracturas, pero eso ya a futuro puede arriesgar la calidad de vida de un paciente, ¿ya? O puede significar un pronóstico bueno o un pronóstico malo. Resulta que el paciente solo tuvo una fisura, pero con tanto movimiento de aquí para allá, terminó empeorando. Empeorando, qué interesante. Tenemos simuladores a vanguardia, definitivamente aquí siempre el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano a la vanguardia de todo lo que es la educación, la formación y la calidad en estudiantes, pues tiene maravillosos simuladores y en este momento, en un rato más, los vamos a ver. Le agradezco, doctor, por acompañarme. Vamos a pasar al laboratorio en un ratito más y yo recordarles a todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo, pues que quiero que vivas la experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana. Visítanos en la José Antonio Guiguren y Bolívar o contáctanos para cualquier información al 257-5245. Vive tu mejor experiencia, vive una experiencia en el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Sigue tu pasión, nos preocupamos por la salud, nos interesa tu bienestar. Obtén el título de tercer nivel en enfermería. Así que ya sabes, mientras el doctor, Dieguito se acomoda, se alista con sus estudiantes para la práctica de lo que hemos conversado, yo quiero agradecer a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta transmisión del programa en TV Online. Cuidando tu salud, nuestra tercera edición con un tema muy interesante que son primeros auxilios traslado del paciente, organizado por el Instituto Bolivariano y por su Escuela de Enfermería. Las matrículas para la carrera de enfermería ya se encuentran abiertas en nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. Nuestros laboratorios se encuentran equipados con tecnología de punta. Contamos con convenios internacionales y nacionales en clínicas privadas como lo son Clínica San Agustín, Clínica San Pablo, Clínica Mogrovejo, Clínica San José, Clínica Natalí y Clínica Bendaño, Clínica Santa María. Y también con el Ministerio de Salud, convenios con los centros y subcentros, los cuales garantizan una pronta inserción en el mundo laboral. Inscríbete y forma parte del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano, acreditado con la máxima categoría en educación. Contamos con más de 29,000 seguidores en nuestra fanpage. Estoy feliz porque en Facebook tenemos una sintonía increíble. Gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por las sugerencias, por escribirnos, por darnos los temas que quieren tratar en nuestro programa Cuidando tu Salud. Nos preocupamos de nuestros estudiantes también y ellos a través de nuestro programa pues pueden definitivamente seguir sus prácticas, ir haciendo en casa y usted, amigo televidente, también está aprendiendo con el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Recuerda, con la nueva reforma a la LOES, el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano te otorga un título profesional de tercer nivel. Contamos con una infraestructura de punta, de primera, con lo mejor en laboratorios en nuestra escuela de enfermería, también simuladores de excelente calidad, pues para que tú practiques de la mejor manera.
Así que ya sabes, los chicos están listos allá, ya estoy viendo, yo un rato más me voy a los laboratorios, prepárense ustedes también. Estamos ya listos en los laboratorios. Recuerde que las matrículas están abiertas para el ciclo de octubre a marzo. Vive la experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana. Ok, nos encontramos en los laboratorios del instituto. En este caso vamos a demostrarles qué es lo que sería con un paciente. En este caso tenemos el paciente que es un motociclista, ha sufrido un accidente de tránsito en el cual nosotros lo encontramos de esta manera. ¿Ya? Vemos el casco, toda la posición en la que nosotros encontramos al paciente. Primero, muy importante, ¿sí? Los guantes. La bioseguridad. La bioseguridad siempre es parte importante de todo. Lo principal es protegernos a nosotros mismos. Nosotros no debemos ser las víctimas. Es una de las primeras formas de contribuir a salvar un paciente. Así que tenemos que colocarnos siempre guantes cada vez que vayamos a abordar a un paciente. El paciente puede tener heridas. El paciente en su boca puede tener restos alimenticios que a lo mejor estén obstruyendo. Y si me olvidé de colocarme los guantes, a lo mejor eso significa una infección después para mí. Entonces, lo primordial, nuestra bioseguridad, la colocación de los guantes. Posteriormente, yo me voy a acercar al paciente, ya he reconocido todo el área y me he dado cuenta que no hay signos de peligro para mí. No hay cristales, no hay presencia de gasolina, ya la policía ha llegado. Es un sitio seguro. Yo puedo ir a abordar a este paciente. ¿Ya? Primeramente, tengo que acercarme al paciente. Me acerco a la cabeza del paciente. En este caso, el paciente tiene un casco. Sujeto el casco con la finalidad de que no haga un movimiento brusco, porque caso contrario, el paciente puede hacer un movimiento brusco y por ese movimiento se lesiona más la cervical. Tenemos el paciente que está consciente, por lo tanto yo hablo con el paciente, le pregunto cuál es su nombre, dónde se encuentra, si sabe dónde está ubicado, así yo sé su estado de conciencia. Posteriormente puedo retirar la visera para determinar cómo están sus pupilas, si hay un trauma cráneoencefálico, a lo mejor que pase desapercibido. Converso más con el paciente para determinar si hay alguna lesión. ¿Dónde le duele? ¿Cuál es su nombre? Jorge. ¿Dónde le duele Jorge? ¿Tiene algún problema para respirar? ¿Tiene algún problema cardíaco? ¿Le duele el pecho tal vez? ¿Le duele la cabeza? Vamos a determinar posibles lesiones. Examinamos signos vitales. Con 3 de los dedos vamos a examinar el cuello en busca del pulso carotidio. Probablemente el paciente se encuentra agitado, es decir, esté con taquicardia, más de 100 pulsaciones por minuto. Puede ser por el mismo estado del accidente. El paciente te va a preguntar a lo mejor por familiares, a lo mejor estaba en la moto con algún integrante de la familia, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de calmar a ese paciente, ¿sí? Vamos a determinar cómo está su frecuencia respiratoria, si está respirando bien o no. Y siempre conversando con el paciente, dialogando, indicándole que esté tranquilo, que esté relajado, indicándole quiénes somos, qué es lo que vamos a hacer. Voy a proceder a examinarle. Vamos a examinar todo el cuerpo del paciente en busca de posibles lesiones, fracturas claviculares, traumas a nivel de costillas, lesiones del hombro, lesiones del brazo, lesiones del codo, antebrazo, mano, de ambos lados, tanto derecho como izquierdo. Vamos a ir presionando en busca de posibles contusiones que el paciente no nos haya avisado. O a lo mejor no se da cuenta, o es por la misma adrenalina que el paciente no se da cuenta de estas lesiones. Presionamos, hacemos una presión. Si el paciente se queja de dolor, obviamente ahí tenemos una contusión, un golpe. Pasamos la parte del tórax, las costillas, incluso podemos palpar la parte de la espalda en busca de posibles lesiones o de posibles contusiones de la columna vertebral. Seguimos bajando a la región del abdomen. Vamos a ir palpando para posibles contusiones abdominales. ¿Hay dolor? ¿Le duele? ¿No le duele?
Seguimos a la parte de la pelvis, examinamos los huesos ilíacos en presencia de fracturas. Seguimos con la parte de las caderas. ¿Hay dolor o no hay dolor? Pasamos a la parte de las piernas, examinamos. ¿Hay dolor? ¿Le duele o no le duele? Le preguntamos al paciente. Vamos a la parte de las rodillas. Examinamos alguna crepitación, alguna dolencia, algún sangrado. Por eso mismo son los guantes, para evitar nosotros contaminarnos. No queremos ser nosotros víctimas. A lo mejor ahora no pase absolutamente nada, pero podemos contaminarnos de una infección bacteriana. Entonces, siempre los guantes. ¿Sí? Seguimos examinando al paciente. Incluso la parte de los pies, en busca de posibles crepitaciones, dolores, contusiones o alguna fractura que haya tenido el paciente. ¿Sí? Como el paciente es un paciente consciente, seguimos hacia la cabeza. El casco es algo que nos está obstruyendo. No podemos transportar al paciente con el casco. Además, que modifica la curvatura de la columna vertebral. Por tanto, debemos retirar este casco, ¿sí? Para que el paciente igualmente pueda respirar mejor. Para retirar el casco, si el casco no quiere salir, bueno, tiene su seguro, si no quiere salir, se puede cortar con un cuchillo, con una tijera. Procedemos a aflojar. Posteriormente, tenemos a nuestros ayudantes que nos van a ayudar sosteniendo el cuello, es muy importante. Mientras uno de nuestros ayudantes sostiene el cuello, yo me voy a encargar de retirar el casco. ¿Sí? Por favor. Ya. En este momento, como ya acaba de decir el doctor, él ya ha hecho una evaluación cefalocaudal. Entonces, ahorita vamos a proceder a lo que es a retirar el casco. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para esto necesitamos 2 personas o 2 auxiliadores. Primero, tenemos que tener también en cuenta que debemos estar seguros de la maniobra que vamos a hacer. No debemos estar inseguros porque si no vamos a hacer un procedimiento erróneo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Nos colocaremos primeramente nosotros en una posición adecuada. Tenemos nuestro doctor como primer ayudante que él va ¿qué hacer? A inmovilizar la cabeza y casco, de esta manera. ¿Ya? Yo como segundo ayudante voy a proceder a hacer una inmovilización con mis manos, de esta manera. El doctor va a proceder a retirar el casco, a liberarlo de una manera en zigzag hacia arriba, mientras yo inmovilizo, de esta manera. No tenemos apuro, despacio. Alguna vez recuerdo una anécdota donde un paciente, un accidentado de moto, se había retirado el casco él mismo. Cuando se retira el casco, se retira con la tapa del cráneo. Es decir, se le fue zafando el casco y el cráneo. Entonces, esto es lento, esto es despacio. Ya, en este momento, el doctor ya ha liberado el casco. Vamos a proceder a cambiar de actividades. El doctor procederá a inmovilizar la cabeza de esta manera. ¿Para qué? Para proceder a poner el collarín. Este se llama el collarín cervical para adulto. También encontramos collarines para lo que es en el área pediátrica. ¿Ya? En este caso tenemos nuestro paciente que es un paciente adulto. Vamos a utilizar este collarín cervical. Introducimos, hacemos un barrido, alzando el cuello de nuestro paciente, aseguramos. ¿Ya? Nuestro doctor procederá a dejar libre la cabeza. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve el collarín cervical? Este es un objeto que es el primero utilizado en caso de accidentes de tránsito o que una persona haya caído de su propia altura. Como nos decía el doctor, nosotros, cualquier persona que vayamos a socorrer, siempre debemos tener la sospecha de que tiene una lesión cervical. ¿Ya? El collarín cervical nos ayuda para que haya futuras lesiones o complicaciones a nivel de la columna vertebral también. Ya. Ahora vamos a proceder a inmovilizar a nuestro paciente del suelo hacia la camilla. La camilla es también llamada FEL o es la camilla rígida, de esta manera. Aquí llamamos a nuestras compañeras para realizar lo que es la inmovilización. ¿Cómo?
Nuestra compañera en este momento está colocando los brazos de una manera correcta. ¿Para qué? Para que el paciente no se sienta incómodo, ¿ya? Se sienta seguro mientras nuestro doctor conversa con el paciente. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros que es muy importante hablar con el paciente. ¿Para qué? Para que el paciente se sienta seguro, confiable, nos dé confianza y también nos colabore a nosotros como el área de la salud. Entonces, vamos a hacer la inmovilización. ¿Para qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta movilización va a ser en bloque, de la siguiente manera. Nuestra compañera va a coger con su mano izquierda el lateral de su brazo, ¿ya? Y la cadera. Yo entrelazo mis manos con ella, ¿para qué? Para obtener una seguridad. Y a la cuenta de la orden que me dé la cabeza, voy a proceder a girar, pero ojo, en bloque, de esta manera. 2, 3. Nuestra compañera nos ayuda con la camilla, o llamada FED. ¿Ya? 2, 3. Ya. ¿Listo? Tenemos nuestro paciente ya en la camilla. El doctor sigue conversando, ¿ya? Sigue conversando el doctor con el paciente para que el paciente, como les decía, entre en confianza con nosotros y nos pueda colaborar. ¿Qué vamos a hacer? Procedemos a moverlo al paciente en zigzag porque ustedes se dan cuenta que falta un poco de movilizarlo. Entonces empezamos a movilizarlo en zigzag. Yo me encargo del cuello y hasta que llegue en la parte del centro. Ya. Como ustedes pueden observar, aquí hay unos velcros. En estos velcros vamos a colocar los inmovilizadores. Cada inmovilizador tiene su espacio. Colocamos el primer inmovilizador. Colocamos el segundo inmovilizador. Esto es muy importante. Pero ustedes se dan cuenta que hay un espacio, ¿sí? En este espacio vamos a asegurar nosotros firmemente a la cabeza. Para eso nosotros tenemos unas correas. La primera correa es esta, donde se va a unir al mentón. Y así nosotros tenemos asegurado el mentón del paciente. La segunda correa es esta correa, la cual va a la frente, ¿sí? Esto es muy importante. Y hemos asegurado la frente del paciente. Frente, mentón asegurado, la cabeza está asegurada. No tenemos ningún problema, el paciente está inmovilizado su cabeza, su vía aérea está permeable, sus signos vitales están correctos, su cuello está inmovilizado. ¿Sí? Ya. Vamos a proceder a sujetar al paciente para poder trasladar hacia un área de salud o hacia la ambulancia. ¿Ya? Para esto vamos a utilizar... Estas se llaman cintas de sujeción o también conocida como araña. Vamos a proceder, como la podrán ver aquí, son muchas cintas. Las negras van a ir hacia la parte superior del cuerpo de nuestro paciente. ¿Y qué vamos a hacer con estas? Estas cintas van a ir sujetas tanto del cuerpo hacia la fel o hacia la camilla de la siguiente manera. ¿Cómo lo van a hacer nuestros compañeros? Aquí, el doctor se va a encargar de sujetar la parte superior y la parte del tórax de nuestro paciente. Nosotros vamos a asegurar la parte pélvica y la parte de las piernas de nuestro paciente de la siguiente manera. De acuerdo, siguiendo las direcciones o los orificios que tiene la misma camilla. No tenemos por dónde perdernos, ¿ya? Así mismo hacemos en los muslos, ¿ya? Nos ayuda ahí nuestra compañera a ver si están bien fijadas. Esto tiene que ser en cuestión de segundos. Porque recordemos que nuestro paciente necesita una ayuda inmediata, ¿ya? Allá nos ayuda la compañera. ¿Ya? Exacto. En este momento vamos a proceder ya a trasladar a nuestro paciente. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a necesitar de 2 personas, las cuales van a ir 2 hacia la cabeza y 2 hacia sus pies. De esta manera. ¿Nos colocamos, doctor? Ya. Previamente, antes de hacer el transporte, puede darse el caso de que el paciente,
mientras estamos haciendo todo este movimiento, se le caiga la presión. Entonces, o esté con bastante dolor, tenemos que colocarle un suero, ¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? Le vamos a colocar el suero, por favor. Muchas gracias, ¿sí? En la parte del brazo, por favor, que tengamos nosotros libre, ¿ya? Una vez colocado el suero, nosotros vamos a regular la presión del paciente y vamos a administrar analgésicos. Administramos los analgésicos, recuperamos esa presión del paciente y ahí sí lo transportamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la maniobra de transportación? La rodilla que va junto a la camilla tiene que estar en el suelo de la siguiente manera, como la tengo yo en este momento. A la cuenta que me dé la cabeza, como decíamos que la cabeza es la que va a hacer el conteo, ella está segura. Cuando está segura, ella nos va a emitir la orden. Diga, doctor. Listo, 2, 3. Y procedemos a trasladar a nuestro paciente hacia una casa de salud, hacia una ambulancia. 2, 3. Siempre sin olvidar el conteo, ¿ya? Para todos ir a un mismo ritmo. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Estabilizamos en la cama y vamos a proceder a sacar, pero solo la camilla, ¿ya? Solo la camilla. ¿Ya? Liberamos lo que son las cintas de sujeción. Esto debe ser rápido. Mientras el doctor residente o el que se encuentre en el hospital de guardia se prepara para recibir a nuestro paciente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder a hacer lo mismo que hicimos del suelo hacia la camilla, ¿ya? Entonces, para retirar nuestra fel, de esta misma manera, ¿ya? Ojo, sin olvidar de tratar muy bien al paciente. Recordemos que nosotros debemos tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra compañera va a estar lista para retirar la fel. ¿Cómo? El doctor va a proceder a coger la cabeza y así mismo a darnos la orden. ¿Ya? 2, 3. Y queda nuestro paciente listo y entregado al médico que se encuentre de guardia o en el hospital. Doctor, le entrego un paciente, tiene varias contusiones, se le ha canalizado una vía, tiene un analgésico, sus signos vitales se encuentran estables. Al momento que fue encontrado en el área, se le encontró consciente y ya lo antes mencionado. Le entrego, doctor, el paciente y procedo a retirar. Muchas gracias. Listo. Hasta aquí llegamos con la parte del transporte. Como ya lo hemos visto, esto es un transporte en un paciente consciente. Es totalmente diferente cuando el paciente está inconsciente. En el momento que llega acá, yo como médico de emergencia me voy a encargar de revisar pupilas, signos vitales, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, recuperar ese paciente. Probablemente ya he ocupado un segundo suero o una segunda vía. Ya le he colocado en la otra mano para recuperar a ese paciente porque es un paciente que está inconsciente, ¿sí? En este caso vamos a hacer una nueva demostración, ¿ya? Para indicarles cómo se debe movilizar a un paciente cuando ya ha sido, por ejemplo, operado. Eso es algo muy común que se utiliza en enfermería. Transportar a un paciente desde la camilla a la cama, de la cama a la camilla. Para esto, igualmente, nuestra compañera Alexandra nos va a indicar cómo es el procedimiento que debemos hacer para trasladar a un paciente, por ejemplo, operado, o un paciente que está siendo movilizado para, a lo mejor, un examen para rayos X. A los pacientes postoperatorios comúnmente se les prepara la cama de esta manera. Siempre van a tener una sabanita debajo de un colchón en caso de que haya algo que no puedan hacer la cama. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta maniobra? A veces los pacientes necesitan de realizarse alguna tomografía, radiografía, entonces necesitan ser trasladados hacia otra camilla para ser llevados hacia rayos X o a un laboratorio o a
Enrollando. ¿Ya? Enrollamos primero para no obstaculizar con la gel. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer con Paola. Regálenme. ¿Ya? Vamos a hacer la misma maniobra. ¿Ya? 2, 3 y el doctor a la cabeza. ¿Ya? Vamos a hacer la misma maniobra. ¿Listo? 2, 3. 2, 3. ¿Ya? Y si queremos nosotros reposicionar a nuestro paciente, porque verán que está de manera chueca. ¿Ya? Entonces, ¿qué procedemos? Bajamos la sábana. 2 personas nos van a ayudar de acá. Y vamos a reposicionar. Jalamos. Listo. ¿Ya? Eso es todo. Esto es. Y para volverlo nuevamente a la cama, hacemos el mismo procedimiento. ¿Ya? Sin olvidar de tratar muy bien a nuestro paciente con respeto hacia él. ¿Ya? Listo. Eso es todo en cuanto al transporte. Como ustedes se han dado cuenta, tratamos de ser lo más precisos, lo más exactos posibles y siempre tratamos de ver que el paciente no se lesione tanto. Eso es muy importante. ¿Ya? La inmovilización, como ustedes ven, y la movilización es todo en bloque. Nos movemos todos con el paciente. Se mueve la cabeza, el tronco, el abdomen, las extremidades inferiores y superiores, todo se mueve junto con el paciente. En el momento en que una parte se queda atrás, una pierna se queda atrás o la mano se queda atrás, puede significar una lesión más para el paciente. O si es que el tórax se mueve y el abdomen está quieto, esa columna puede sufrir una torsión, lo que implicaría más lesiones para el paciente. ¿Sí? Entonces, como ustedes se han dado cuenta, el cuello es lo principal. Respiración, circulación, ver cómo está esa columna cervical. ¿Ya? Posteriormente hemos evaluado todo el cuerpo, huesos, órganos blandos, abdomen, pulmones, corazón, para determinar pequeñas lesiones que a veces se nos pueden escapar. ¿Sí? Una vez hecho todo eso, transportamos al paciente, siempre coordinado. Eso es algo muy importante, porque a veces manda el de los pies y no el de la cabeza. Jamás puede pasar eso. La cabeza siempre manda, solamente puede haber un líder. Cuando hay discrepancias en el equipo, cuando no hay liderazgo, eso puede significar lesiones en el paciente. ¿Ya? Entonces, en este caso, siempre un líder. Si no hay un líder, puede significar lesiones más en el paciente. ¿Ya? Las correas, por ejemplo, en el caso de las correas, siempre bien ajustadas. Ni demasiado apretadas que corten la circulación, ni demasiado flojas que se nos vaya a caer el paciente. Puede darse el caso que no ajustamos adecuadamente esas correas y el paciente se nos está cayendo conforme lo vamos transportando. ¿Ya? Lo mismo es en el collarín, que debe ser de acuerdo a la anatomía de la persona. Puede ser adulto o pediátrico. No podemos poner un collarín pediátrico en un adulto. ¿Por qué? Porque al momento de ponerlo, realizamos presión hacia los vasos sanguíneos y esta persona puede tener dificultad para respirar y la podemos llevar hacia la muerte. Ya. Mientras tanto, si le ponemos a un niño o a un paciente pediátrico un collarín cervical de adulto, ¿qué pasa? No va a cumplir con la misma sujeción. Por ende, el trabajo va a ser en vano. Tanto como es la evaluación céfalo-caudal, eso debe ser en cuestión de segundos. ¿Ya? Eso nomás sería por el día de hoy. Bueno, ahí estuvo la práctica, gracias a los estudiantes de enfermería, al doctor Diego León, especialista en traumatología y ortopedia, docente del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano en la carrera de enfermería, pues nos ha enseñado algo muy interesante acerca de primeros auxilios y traslado del paciente. Hemos visto la práctica y realmente nos va a ayudar muchísimo. Quiero recordarles que las matrículas están abiertas para la carrera de enfermería para el ciclo de octubre del 2020 a marzo del 2021. Ya sabes, vive tu experiencia maravillosa, tu oportunidad, ven y estudia con nosotros, conviértete en un emprendedor. Estamos ubicados en la José Antonio Yguren y Bolívar. Contáctate a los números de teléfono al 257-5245.
No espere más, vive tu maravillosa experiencia en el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. 3 razones importantes para poder estudiar, razones por las cuales vas a estudiar en el Instituto Bolivariano. Ahora el Bolivariano será Instituto Universitario. Te otorgamos también un título de tercer nivel. Y algo importantísimo, puedes seguir maestrías tecnológicas con título de cuarto nivel. No esperes más y cumple tu sueño. Sueña con nosotros y ven al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Cuenta con acreditación en la máxima categoría con una excelente calificación. Recordamos nuestra dirección nuevamente, José Antonio Eguiguren y Bolívar, o ingresa a nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa. Para mí un gusto muy grande poder compartir con todos ustedes en este programa maravilloso. Quiero saludar, pues, y quiero que sepan todos ustedes que tenemos simuladores modernos, simuladores de punta. Y hemos estado el día de hoy, pues, junto a ver si me ayudan y si está correcto, como el nombre es Ruth Lee. Ruth Lee, pues es un moderno simulador que podemos ver hace un momento, pues nos sirve para estudiar todo lo que es en transporte, para el manejo de los pacientes. Tiene el peso corporal, la talla de un paciente con normopeso y promedio de talla normal. Así que Ruth Lee es tecnología inglesa, como todo lo que tenemos acá en el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Tecnología de punta. Hemos aprendido muchísimo acerca de primeros auxilios, de cómo trasladar a nuestro paciente. Recordemos, como dijo el doctor Diego León, pues traumatólogo, él nos había dicho un tema muy importante y es el hecho de que tenemos que hacer las cosas con calma. El momento que estemos frente a un accidente, que seamos testigos de un accidente o que tengamos la oportunidad de podernos acercar a ayudar. Si bien es cierto, es muy importante tu ayuda. Sería de crucial importancia que tú en ese momento reacciones, pero reacciones de la forma más adecuada, de una forma lenta, que reacciones de una forma serena y que sobre todo, como dijo el doctor, que analices cuál es el entorno y los riesgos que pueden haber, que puede implicar el manipular a un paciente sin el conocimiento necesario. Si bien es cierto, los primeros segundos de vida después de un accidente son muy importantes para salvar la vida, pero también nos la puede complicar. Así que, como nos dijo el doctor, tomar las precauciones necesarias, controlar si estamos dentro de un ambiente, si no hay gasolina. Para que tú tomes una buena decisión. Qué importante conocer acerca del traslado de los pacientes, de los primeros auxilios que les podemos dar, de la ayuda que podemos darnos, pero qué importante también es que tengamos una buena preparación. Tanto el personal de enfermería como el personal médico y la comunidad en general, prepararnos para poder manipular de la mejor forma a un paciente. Es importante para todos nosotros también agradecer y recordarles a todos ustedes pues que nuestras matrículas están abiertas para la carrera de enfermería. Contáctanos a través de nuestras redes sociales como Instituto Tecnológico Superior Bolivariano y aprende mucho más de nosotros. Somos acreditación A y estamos muy orgullosos de serlo porque somos un instituto a la vanguardia con tecnología de punta. Tengo el gusto de que me acompañe también en esta tarde y felicitarla, enfermera. Felicitaciones, muchas gracias por esta práctica maravillosa. Quiero felicitar también a todos los estudiantes que nos han acompañado en esta tarde y noche que ya estamos entrando, pues con esta práctica muy buena de primeros auxilios y transporte de pacientes. Muy buenas tardes a todos. Yo soy estudiante del Instituto Bolivariano, estoy en el segundo ciclo, soy Paola Peralta. Les quiero dar el agradecimiento a todos los que nos están escuchando a través del Facebook y también dar una pequeña conclusión de lo que hemos visto. Sobre primeros auxilios y transporte de paciente, pues es lo principal que nosotros debemos hacer como profesionales de la salud, pues cabe recalcar que lo que nosotros hacemos le puede repercutir transitoriamente en lo que él va a su recuperación y todo lo que el proceso de él es. En sí, pues como el doctor Diego nos explicaba, que lo primordial es la atención primaria que nosotros le realizamos, pues.
Sí, es súper importante que ustedes tengan esta formación, una muy buena formación, porque como decimos hace un momento, los primeros segundos, minutos de la vida de esa persona son cruciales. Y si le hacemos un manejo adecuado, como el que acabamos de ver con el doctor Diego junto a sus estudiantes, pues podemos garantizar que el diagnóstico, el pronóstico o el futuro del paciente pues sea definitivamente el Así es, mejor. tiene que ser el mejor, pues la primera ayuda y la primera atención es la primordial para el paciente. Siempre, como lo dijo el doctor Diego, siempre, aunque ustedes vean que el paciente no necesita un collarín, siempre tenemos que ponerle el collarín, porque esa es la vida del paciente y la seguridad de él. Y estar siempre pendiente con el control de los signos vitales. Primordialmente son vía aérea, signos vitales y ver la estabilización del paciente. Todo eso abarca lo que es primeros auxilios, traslado y estabilización del paciente. Perfecto, muchísimas gracias por esta noche, seguramente muy enriquecedora para todos los estudiantes que nos están viendo a través de nuestras redes sociales y también a toda la ciudadanía que nos acompaña, pues porque están aprendiendo muchísimo. Gracias al doctor Diego, a sus estudiantes que nos acompañaron la mañana de hoy, la tarde de hoy. A ver, cuénteme y a todas las estudiantes, ¿cuáles son las personas que nos acompañaron en esta noche? Así es, un gusto estar con usted, doctora. Estuvimos con mi compañera Alexandra Patiño, que estamos estudiando en el presencial, en la sección nocturna, con el doctor Diego y con una compañera que está en el intensivo con el nombre de Alison Valverde. Muchas gracias y mucho gusto haber estado con ustedes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias también. Para mí siempre es un gusto y un honor formar parte de esta tercera edición de tu programa Cuidando tu Salud. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, por sintonizarnos, por escribirnos a través de nuestras redes sociales, por darnos sus sugerencias de temas que les interesaría tratar y sobre todo temas que quieren ver cómo se desarrollan en la práctica, que esa es la idea, ¿no? Conversar, conocer, pero sobre todo practicar. Eso es lo más importante. Y bueno, yo tengo que adelantarles el día de mañana, igualmente a las 6 de la tarde, tenemos una cita para nuestro cuarto programa de Cuidando su Salud, con cuidados del recién nacido y los cuidados en el hogar que tenemos que tener con nuestros bebés. Así que te esperamos el día de mañana. Una feliz noche y bendiciones.